Gracias por la invitación a la sesión académica de hoy, al simposio Diagnóstico y Tratamiento de Insuficiencia Respiratoria por COVID. Es un gusto participar con tan distinguidos académicos. Doctor José Jalabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina, miembros de la mesa directiva, muy buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión, el tema dentro de este simposio del que yo voy a hablar brevemente es sobre el proceso inflamatorio por SARS-CoV-2. El panorama del que vamos a tratar ahorita sobre COVID es una situación general. Después vamos a hablar brevemente sobre los interferones, papel que juega la linfopenia, los mediadores inflamatorios, específicamente las citocinas, y las conclusiones. Este es un panorama general de lo que es la enfermedad, en donde sabemos que hay un estado de hiperinflamación, y yo, como tantas otras personas, preferimos hablar de este estado que una tormenta de citocinas que nos van a llevar a un daño pulmonar con falla respiratoria en algunos pacientes y falla orgánica. También COVID va a tener alteraciones endoteliales, va a generar un estado de endotelitis que van a generar alteraciones en la micro y macrocirculación, llevando a problemas tromboembólicos, estados procoagulantes y además a un estado apoptótico que va a estar predominantemente en linfocitos y en células dendríticas y monocitos, que nos van a llevar esto a una falla en el control de la replicación viral y una alteración en la respuesta celular. A esto, por supuesto, hay que añadirle que el COVID se ha visto que se ve en las formas graves cuando existen enfermedades de acuerdo a la hipertensión o la presencia de hipertensión, diabetes, o bien en relación al género o a la edad de los pacientes. Y hoy se suma, hoy ya tenemos más claro conocimiento de condiciones que de persistir luego de la enfermedad activa se le catalogan como secuelas post-COVID o COVID largo, y que representan un reto diagnóstico y terapéutico para los pacientes. En términos generales, cuando son reconocidos las partículas virales por receptores de reconocimiento de patrones intracelulares, hacen que se activen los factores reguladores de interferones, y esto inicia la activación o la transcripción genética de interferones, que a su vez estos interferones son reconocidos por sus receptores y también activan una serie de elementos intracelulares, una cascada de señalización que nos llevan a la transcripción genética de diferentes genes inducidos por interferones. En términos generales, esto es lo que sucede cuando existe una infección viral y la respuesta en consecuencia es la producción de interferones para defender al organismo. Ahora bien, en el caso de COVID-19, lo que nosotros hemos observado o lo que se ha observado es que existe una disminución a raíz de la infección de células plasmacitoides dendríticas, de dendríticas plasmacitoides, en los casos que son más seriamente afectados. O sea, en los casos graves o críticos se ve disminución del número de células. Y no solamente eso, sino que esta disminución en el número celular también de células plasmacitoides, dendríticas plasmacitoides, interfieren en la producción de interferones y de citocinas proinflamatorias en los casos más severos, como se ve en esta gráfica. Ahora bien, en el caso también de los interferones existe una respuesta alterada de la producción, y aquí nosotros podemos evidenciar en este primer panel que tenemos aquí, en donde se muestra un score de los genes estimulados por interferones, representados básicamente por estos 6 genes, y donde podemos observar que los pacientes que cuentan con los estados de gravedad más extrema, o sea, los pacientes críticos, muestran una disminución del score de estos genes o de la expresión de estos genes. Lo mismo sucede que en los pacientes más críticos se observa disminución de los interferones. Hay que recordar entonces que los interferones de tipo 1 controlan la replicación viral y regulan la respuesta inflamatoria, previniendo el daño más allá, y cuando no tenemos este tipo de interferones, lógicamente el daño se expande. Aquí nosotros podemos observar que cuando los pacientes están estables o van hacia la mejoría,
inmediatamente nosotros podemos ver aquí que la cantidad de interferones es superior a aquellos que tienen un estado de empeoramiento de la enfermedad. Además de esta alteración en la producción de interferones, lo que observamos en gran parte de los pacientes que tienen COVID es un estado de linfopenia. Aquí nosotros podemos ver en diferentes paneles cómo existe una disminución de los diferentes tipos de linfocitos T, CD3, CD4, B, CD8, CNKs, pero lo más importante quizá es que además de esta disminución es a través del tiempo, y se observa aquí esto en células CD4 y en células CD8 como en sujetos normales se ve esta concentración, pero en células CD4 se observa que en los casos severos y que fallecen, la disminución es sostenida a través del tiempo y no aumentan. Los casos que son severos pero que mejoran, aumentan la cantidad de estas células, y los casos leves disminuyen su cantidad, pero finalmente vuelven a tener cantidades cercanas a lo normal. Lo mismo sucede con CD8. Entonces hay una disminución persistente en los casos más severos. Y esto también cuando analizamos el estado de activación celular a través de la expresión de C38 o moléculas DR, observamos también que en los casos más graves, como los críticos que señalan en color rojo, son aquellos en los que este estado de activación celular se incrementa. Pero también cuando analizamos el estado de agotamiento celular a través de la expresión de PD1 y de TRIM3, especialmente PD1, observamos que esta molécula incrementa su expresión en membrana en aquellos linfocitos CD4 principalmente, pero también en CD8. Lo mismo sucede con la expresión de TIM3, pero especialmente PD1 en los CD4. Entonces, estamos hablando de una disminución en los linfocitos y además activación celular, pero agotamiento celular. Y esto lo podemos ver el perfil de activación que a través del tiempo, la persistencia de los síntomas, aquí observamos que este perfil de activación se incrementa en aquellos casos que tienen desenlace fatal. Este mismo perfil de agotamiento es persistente también en linfocitos CD8 cuando los pacientes tienen desenlaces fatales. Ahora bien, el perfil dinámico de estos linfocitos, tanto CD4 como CD8, como vemos en estos paneles, en aquellos en los que tienen desenlace fatal observamos que no hay producción de interferón, en este caso interferón gamma, a diferencia de cuando nosotros estimulando a estos linfocitos podemos obtener respuesta de producción de interferones. Entonces, sí se observa esto en los pacientes que sobreviven. O sea, que finalmente está en función, este perfil dinámico está en función del tiempo también, pero la sobrevida en función de la producción o la capacidad de producción de interferones. Ahora bien, pasando, y ya en la recta final de nuestra charla, hacia los mediadores inflamatorios, que sabemos, y ya de sobra, conocemos que hay incremento en las concentraciones séricas de citocinas. Cuando se hace un análisis de las concentraciones de citocinas en pacientes COVID comparados con pacientes sépticos o bien con pacientes que tienen procesos graves pero no sépticos, sí observamos incremento en las concentraciones de diferentes citocinas, como vemos acá, pero en realidad con respecto a los pacientes sépticos el incremento no es tan importante, tanto de citocinas como de quimiosinas, aunque sí hay incremento. Y nosotros buscando aquí un poco más en relación a este análisis de mediadores inflamatorios, podemos concluir que no es lo duro, sino lo tupido, valga esta coloquial reflexión, y hay una expresión diferenciada de citocinas y quimiosinas en relación con la severidad de la inflamación, de la enfermedad. Así vemos en este heat map, en este mapa de calor, en los pacientes que están gravemente enfermos o que están críticos, y que en rojo podemos observar los genes mayormente expresados o regulados positivamente, y que estos genes están asociados con la respuesta inflamatoria, particularmente la producción de citocinas proinflamatorias, de quimiosinas que van a llevar o favorecer el movimiento celular hacia el sitio de afección. Y quiero terminar esta pequeña charla con algunas reflexiones en el que claramente sabemos que existe una alteración en la respuesta inflamatoria a expensas de interferones tipo 1. Hay una linfopenia asociada
y es al mal pronóstico cuando es persistente y la causa es multifactorial. La apoptosis es una de las situaciones que se han involucrado a esto sin ser la única causa. Y hay un proceso doble de activación celular y de agotamiento celular. Además que hay un incremento moderado a leve sérico de citocinas como IL-6 y TNF-alfa que tienen importantes factores, papeles preponderantes en el desencadenamiento de mayores eventos en relación a la respuesta inflamatoria, pero este papel claramente, de acuerdo a las concentraciones séricas, en la generación de esta respuesta inflamatoria parece que es más bien a nivel local en pulmones, a expensas de monocitos y de células dendríticas, más que a nivel sistémico. Esto ya también de todos conocido. Creo que al final existe una pregunta para establecer y para poder realmente llegar a ofrecer lo que todos buscamos, una terapia más eficaz para los pacientes, y creo que es identificar cuál es el endotipo inmune de los pacientes con COVID. Esto es hiperinflamatorio, inmunosupresivo o ambos, y ya será en función de uno u otro o ambos en donde nosotros podríamos dirigir la terapia que pueda ser más eficiente y ofrecer la sobrevida más adecuada a nuestros pacientes. Que tengan un buen día y agradezco nuevamente su atención para esta parte del simposio.